Hola, buenos días. En pildoritas anteriores hemos visto lo que era el ordenamiento jurídico y lo explicamos ya en una clasecilla que colgamos a final de julio. Entonces vimos ahí lo que significa el ordenamiento jurídico, que significa el conjunto de todas las normas que hay en nuestro país, en cuya cúspide se encuentra la Constitución. Vimos y explicamos lo que significaba una disposición adicional, una disposición transitoria, las disposiciones finales, los artículos, los títulos, los capítulos. Hemos visto también, porque hemos repuesto clases, pildoritas, durante el mes de agosto, de los tres poderes del Estado, del poder legislativo, lo que era la iniciativa legislativa, la elaboración de las leyes, lo que son los decretos legislativos, los decretos leyes, la legislación delegada. Hemos visto del poder ejecutivo, que es el gobierno y administración, la diferencia que había entre la elección del presidente del gobierno en el ámbito nacional, en el ámbito aragonés, moción de censura, cuestión de confianza. Y hemos visto también el tercero de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, con el Consejo General del Poder Judicial y pues con las distintas cuestiones importantes relativas al Poder Judicial. Hemos visto también otras cuestiones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, que no forma parte de los tres poderes del Estado, evidentemente, pero es una institución que tiene muchísima importancia dentro de lo que es la Constitución y la protección de la propia Constitución. Siendo un poco en esta línea, para crear todos estos conceptos jurídicos básicos y fundamentales para que todos los tengamos en cuenta, los conozcamos muy bien, para poder ya después adentrarnos en otras materias, como el procedimiento administrativo o como contratos o como otras cuestiones que ya son más complejas. Es importante tener muy claros todos estos conceptos que forman parte de lo que es el derecho político y derecho constitucional, que es una rama del derecho administrativo. Y es por esto que hoy vamos a continuar con una explicación de lo que es el artículo 9 de la Constitución, que es un artículo muy importante, base también de todos estos conceptos importantes y fundamentales que hemos de tener en cuenta. En primer lugar, debemos decir que este artículo 9 pone fin al título preliminar de la Constitución. El título preliminar de la Constitución engloba los artículos del 1 al 9 y forma parte de lo que se denomina la parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática de la Constitución se compone del título preliminar y el título primero y se denomina parte dogmática porque recoge una serie de derechos y de principios que precisamente, pues tratarse de principios generales del derecho y derechos importantísimos, adquieren su cualidad de dogmas, de cuestiones inquebrantables, de cuestiones que hay que respetar y por eso conforma lo que se denominaría la parte dogmática de la Constitución. Estos derechos y principios generales del derecho que se incluyen en la Constitución adquieren esa cualidad de dogmas y por tanto así se denomina por la doctrina parte dogmática de la Constitución, título preliminar y título primero. A partir del título segundo ya recoge la Constitución una serie de órganos e instituciones y por eso se denominará parte orgánica de la Constitución. Esto es una división doctrinal que debemos saber y tener muy en cuenta porque a veces en los exámenes se ha puesto esta pregunta. Por tanto, parte dogmática de la Constitución, título preliminar, título primero, parte orgánica del título segundo en adelante porque regula órganos e instituciones. El artículo 9 se encuentra en el título preliminar y pone fin a dicho título preliminar, que no tiene ninguna rúbrica. El título preliminar de la Constitución, que se compone de ese título preliminar y 10 títulos, este título preliminar, como digo, no lleva rúbrica, no tiene enunciado. A partir del título primero ya nos encontraremos con rúbrica, enunciado, pero en el título preliminar no hay rúbrica. Y es en el título preliminar donde quedan una serie de cuestiones recogidas de mucha importancia, como que, por ejemplo, España pues, es una monarquía parlamentaria que se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Cuestiones básicas de la estructura de lo que es el Estado social, democrático de derecho y la configuración política del Estado español. Y pone fin a este título preliminar este artículo 9 con 3 puntos que tiene el artículo 9, donde se recogerá el importante principio de legalidad, que es una base de todos los principios constitucionales, y en el punto 3 de este artículo 9, el resto de los principios generales del derecho, que son principios constitucionales, que se apoyan en este principio de legalidad y que lo desarrollan y que debemos estudiar perfectamente comprendidos y teniendo muy claro el significado
de cada uno de ellos. Dividiremos este artículo 9 en dos pildoritas para que no se hagan tan extensas, porque la idea de las píldoras es fundamentalmente que sean conceptos dados en corto espacio de tiempo para que nos entren bien, sino ya, si ya nos ponemos en media hora, pues ya se convierte casi en una clase y ya nos cuesta más. Entonces, es el poder condensar en un corto espacio de tiempo estas ideas y estos conceptos para que las asimilemos bien. Entonces, en esta primera parte veremos este artículo 9 en sus puntos 1 y 2, veremos lo que significa el principio de legalidad y en una segunda parte desarrollaremos el resto de los principios generales del derecho, principios constitucionales que se recogen en este punto 3 del artículo 9. Procedemos con el artículo 9 en su punto 1, donde me dice que los ciudadanos y los poderes públicos se sujetan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Este es el principio de legalidad y es la definición de dicho principio de legalidad. Ciudadanos y poderes públicos. ¿Qué entendemos por poder público? Todo aquello que no sea un ciudadano o una empresa. Así que los poderes públicos, a su contrario, lo entenderemos como lo que no es ni un ciudadano ni una empresa privada. Quiere decir que se entiende por exclusión en la definición y eso será poder público. Por tanto, en el momento en el que se dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos, estamos diciendo que todo el mundo, que todos, absolutamente todos, en España estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Este es el principio de legalidad. No hay nada que se pueda producir, no hay ninguna acción u omisión que se pueda realizar que no tenga una regulación jurídica. En el momento en el que en la sociedad sucede algo, se regula jurídicamente, se regula por el ordenamiento jurídico. No hay nada que se deje a la arbitrariedad, a no saber o a no saber qué se puede hacer con aquello. Todo se regula en el ordenamiento jurídico conjunto de normas que hay en nuestro país. En primer lugar, una cúspide constitución y el resto de las normas que siempre se tendrán que adecuar al contenido constitucional. Por tanto, este es el principio de legalidad. No hay ninguna acción u omisión que no tenga una regulación jurídica. Todos sabemos que como consecuencia de nuestras acciones lo que nos vamos a encontrar. Si saltamos un semáforo en rojo y nos pillan, nos van a sancionar. Este es el principio de legalidad, que todo se regula, que todo está recogido en el ordenamiento jurídico. A su vez, en el punto 2 se imponen tres obligaciones constitucionales a los poderes públicos. En primer lugar, que deben promover, facilitar, promocionar los poderes públicos, que las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en los que está integrado el individuo sean reales, auténticas, efectivas. Y esto es una obligación que se impone a los poderes públicos, que promocionen eso, la igualdad y la libertad del individuo y del grupo en el que se integra. A su vez, deben eliminar todos los obstáculos que impidan que esa libertad e igualdad sea plena, auténtica, efectiva. Y por último, deben facilitar los poderes públicos la participación de todos los ciudadanos en los cuatro aspectos de la vida pública que se consideran o que doctrinalmente se establecen, que son esos aspectos que deben cumplirse, que es la vida política, económica, cultural y social. Vida política, económica, cultural y social, debe promoverse, debe facilitarse la participación de todos los ciudadanos en estos cuatro aspectos. Por tanto, estas tres obligaciones que se imponen constitucionalmente a los poderes públicos, la de promover las condiciones para que sea efectiva, real y auténtica la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, el eliminar, remover, anular todos los obstáculos para que se consiga esta plenitud de la libertad y la igualdad, y por último, el facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Importantísimo, por tanto, el principio de legalidad, el artículo 9.1, y en el 9.3 se recoge otra vez, se enumera este principio de legalidad y otros principios constitucionales que veremos en la siguiente pildorita, que son consecuencia del principio de legalidad, que lo complementan, que lo desarrollan y que pues por supuesto, tanto lo complementan, lo desarrollan, como vienen a reforzarlo y hacerlo todavía más importante. Esto lo veremos en la siguiente píldora. Hasta aquí nos aprenderemos muy bien lo que es el principio de legalidad, lo que significa su ubicación constitucional. Aprenderemos sobre todo que
se va a aplicar tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos y eso implica que es para todos, y las 3 obligaciones que se imponen a los poderes públicos para pues, conseguir que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean absolutamente reales y efectivas. Nos vemos en la próxima clase, espero que os haya servido. Hasta luego a todos, adiós.